Bueno, a solicitud de varios clientes con los que he trabajado proyectos de valoración en el último año, unos 5 o 6 clientes, he elaborado este sistema experto de valoración de empresas y proyectos que se llama Valora. Es un modelo que a través de 15 cédulas en Excel interactivas permite de una manera autónoma y sin mucha pretensión tecnológica o financiera poder tener una percepción sobre el valor de una compañía, pyme o una micro o un proyecto. Funciona de la siguiente manera. Primero van a encontrar una presentación donde se describe cada uno de los componentes de las diversas cédulas, de las 15 cédulas que comprende todo el modelo. En cada hoja van a encontrar un video que al tocarlo les va a explicar cada uno de los componentes y con esta flecha se pueden regresar al menú permanentemente. Primer componente corresponde a los parámetros. Los parámetros son los factores con los cuales se van a hacer las proyecciones a 5 años. El modelo es un flujo de caja descontado a valor presente a 5 años. El segundo componente corresponde a los factores con los cuales se van a proyectar los costos salariales y prestacionales y de seguridad social y de pensión y de salud para todo el personal. Estos factores pues cambian fundamentalmente para cada empresa en lo que tienen que ver con pares fiscales y con ARL y cada uno pues utiliza sus propios parámetros. El segundo componente, el tercer componente corresponde a la nómina de administración. Aquí se van incluyendo los cargos, los nombres, los salarios base mensuales del primer año. El modelo va a efectuar la proyección por el primer año por 12 y luego lo va a incrementar con base en los salarios que se tienen del año base incrementados en los parámetros que se colocaron como factor de incremento salarial. De igual manera, calcula todo el factor prestacional para cada uno de la sumatoria de esos totales de la nómina. Para efectos de la nómina de producción, hace exactamente lo mismo. Toma los nombres, los cargos, los salarios base del primer año multiplicado por 12 cuando se meten los datos básicos mensuales y lo va incrementando en los factores de incremento anual que se colocaron en la hoja de parámetros y calcula los factores prestacionales y de seguridad social y para fiscales para el caso. Hace lo mismo para la nómina de ventas, suma los salarios y calcula los factores prestacionales y de seguridad social para este caso. Hace un resumen de la nómina total, que es una sumatoria de las 3 nóminas, dice cuántas personas se tienen y suma la nómina de ventas, la nómina de producción y la nómina de administración. Luego calcula, permite introducir los datos correspondientes a los gastos de administración uno por uno y los proyecta con base en la inflación que hemos colocado en la tabla de parámetros. Hace lo propio para los gastos de administración, los gastos de ventas, perdón, van digitando los gastos de administración de cada uno de los componentes y el modelo hace los cálculos correspondientes sin considerar tanto en los gastos de ventas como en los gastos de administración lo que tiene que ver con depreciaciones y amortizaciones que pues no se incluyen en las proyecciones de flujo de caja. Para efectos del impuesto de industria y comercio, el modelo lo que hace es tomar con el valor de las ventas el factor de impuesto de industria y comercio que hemos asignado en la tabla de parámetros. En las ventas, aquí es importante tener en cuenta que las ventas corresponden al promedio de lo que se recauda mensual, no tanto a lo facturado, sino lo recaudado, que es lo que realmente nos interesa, que es lo que vamos a llevar a la proyección del flujo de caja. El modelo lo que hace es, con base en ese promedio mensual de ventas recaudadas, multiplica por 12 para el primer año y lo incrementa en el factor de crecimiento de las ventas que hemos colocado en la tabla de parámetros generales. Luego, calcula el costo de ventas. El costo de ventas lo toma, o el costo de la materia prima, con base en la tabla de parámetros donde hemos asignado un factor
ya sea de materia prima o de costo, si se trata de un negocio de producción, o de costo de ventas, si se trata de un negocio comercial o de servicios. Y lo multiplica por las ventas recaudadas que están proyectadas en la hoja de ventas. Para efectos de negocios de producción, pues existe la posibilidad de incluir los costos indirectos de fabricación, que aquí están incluidos. Si no se trata de un negocio de producción, pues simplemente estos datos se dejan en cero. De igual manera, si se trata de un negocio de producción, pues él toma el valor de la nómina de producción. Si no es un negocio de producción, al dejar la nómina de producción en cero, pues aquí esto va a aparecer en cero y solo va a tomar el costo de ventas. Para efectos de los gastos financieros, entonces hay que incluir obligación por obligación con la manera en que se va a amortizar esa obligación a través del tiempo. El modelo permite esa amortización a través de 60 meses de los diversos años y de esa manera se tiene la información de los saldos de las obligaciones y de los abonos a capital. Se incluyen las tasas de interés para el efecto del DTF más el Prime, que se tenga pactado con cada entidad financiera, y el modelo suma ese DTF más ese Prime y calcula el costo financiero promedio mensual y sobre eso calcula o causa los intereses. Ahí está, alrededor de unas 10 obligaciones. Y al final él presenta un resumen, ya para efectos de la proyección, de cuánto son los intereses que se van a pagar por cada una de esas obligaciones y cuántos son los diversos capitales que se van a pagar. De igual manera, hay que digitar los gastos bancarios que corresponden pues a lo que cobran las entidades financieras por las operaciones, y el 4 por mil lo calcula el modelo con base en las ventas recaudadas, aplicando la tasa del 4 por mil que tenemos incluido en la tabla de parámetros. El siguiente componente son las inversiones de capital, que son digamos que las inversiones que requiere el negocio a través del tiempo, ya sea para crecer sus ventas como lo hemos presupuestado o para mantener el nivel de ventas de acuerdo con lo presupuestado. Corresponde fundamentalmente a la adquisición de nuevos equipos, de máquinas, de edificios, de vehículos o de overhauling o reparaciones mayores de cualquiera de los componentes de la propiedad, planta y equipo. Luego viene el flujo anual. El modelo lo que hace es tomando como base lo presupuestado en las ventas, en los costos, en las nóminas, en los gastos, calcula el flujo operativo neto, toma la información de lo que se paga por las obligaciones financieras, por los gastos bancarios, por las inversiones de capital, por los pagos de capital de las obligaciones financieras y calcula el impuesto de renta con base en lo que hemos definido en el parámetro general. ¿Cómo lo definimos? Dividimos el impuesto a cargo sobre la venta neta y ese es el factor que vamos a aplicar. Con base en eso, la diferencia entre el flujo operativo neto, que es la venta menos todos los gastos y costos de la operación, más el flujo financiero neto, eso nos produce el flujo de caja neto, que es realmente la generación de caja del negocio a través del tiempo, cumpliendo con todas sus obligaciones y con todas sus inversiones. Luego, con base en esa información de los gastos financieros, calculamos, digamos que lo más sensible en las proyecciones de flujo de caja, descontado valor presente, que es la tasa de descuento. Entonces, yo utilizo un concepto mío que se llama el costo promedio ponderado del capital, que es que cuánto le cuesta la plata a la empresa. Entonces, tomo las obligaciones financieras que se tienen, tomo el capital que se tiene invertido por parte de los inversionistas y eso me da un total del capital realmente invertido en el negocio, tanto el capital interno como el capital externo. Y calculo su participación. ¿Cómo lo calculo? Cojo uno de los valores y lo divido por el total. Y eso me da el 100%. Luego traigo las tasas de interés que están pactadas para cada una de las obligaciones y le pregunto a los socios, a los dueños, cuál es su expectativa de rentabilidad. Digamos que hoy en día el promedio está más o menos entre el 12 y el 15%, que es lo que produce un CDT. Para el efecto, como eso es tan volátil, utilicé la tasa
de rentabilidad promedio de un TES, que es un título del Tesoro colombiano a 10 años, que estaba en el 7.25. Y aquí lo que hago es un efecto de ponderación, que es coger cada uno de los componentes del capital invertido y multiplicarlo por su participación y luego lo sumo. Entonces ahí lo que hago es un efecto de ponderación. Realmente lo que se logra es quitar las distorsiones que pueda presentar cualquiera de esos componentes de tasa y presentar una tasa un poco más, digamos que razonable, dependiendo de cómo está financiado el negocio, cuánto se financia con capital externo y cuánto se financia con capital interno. Luego, con base en eso, pues ya vamos a la valoración. Entonces, ¿qué datos tomamos? Tomamos el flujo de caja neto, que es lo que realmente produce la caja del negocio, lo traemos a valor presente con base en la tasa del costo promedio del capital que acabamos de ver, y ese es el primer valor. O sea, ese es lo que vale la compañía por la generación de caja de los siguientes 5 años. Pero como las compañías o los proyectos no se terminan a los 5 años, debo de calcular la perpetuidad. ¿Cómo se calcula la perpetuidad? Cojo el flujo de caja del 5.º año, calculo la perpetuidad sin ningún tipo de crecimiento y la traigo a valor presente con la tasa de descuento, que es el costo promedio del capital. Y eso me da un límite inferior de la perpetuidad. Luego, considero que existe una posibilidad de que el flujo de caja crezca a partir del 5.º año en un 2% promedio anual, que es un valor bastante bajo, y calculo la perpetuidad con un crecimiento del 2%. Entonces ahora la valoración, ¿cómo la hago? Calculo el 40% del flujo de caja de los primeros 5 años y el 60% del flujo de caja perpetuidad y lo sumo. Eso me da el límite inferior, hago lo propio para el límite superior tomando como base la perpetuidad con un crecimiento promedio del 2%. Y esto me permite pues tener un rango de valoración relativamente razonable con un crecimiento muy ortodoxo de los flujos de caja proyectados.